Normalmente cuando pensamos en un mago de Wall Street no nos lo imaginamos en una granja, ¿verdad? Pues la increíble historia de Mark D. Cook, un trader que es toda una leyenda, empieza justo ahí, no en un rascacielos de Manhattan, sino entre los maizales de Ohio. Y su historia nos deja una lección muy potente, que a veces, para entender el mercado, hay que mancharse las manos de tierra, no solo de tinta. Y es que, para entender de verdad a Cook, hay que entender su granja. Para él no era solo un trozo de tierra, no. Era su ancla, su punto de referencia. Piénsalo, cuando todo en los mercados era un caos absoluto, él volvía allí, a ese lugar que su familia había trabajado durante generaciones. La tierra le recordaba lo que de verdad importa, el valor del esfuerzo, del trabajo duro. Y eso no te lo enseña ninguna pantalla con numeritos parpadeando. Pero aquí viene lo bueno, donde la historia se pone curiosa. Él mismo lo dice, empecé a operar en bolsa por una vaca. Y no es ninguna metáfora, ¿eh? Su carrera, una que le hizo ganar millones, empezó literalmente por una vaca. Uno se pregunta cómo es posible algo así. Pues resulta que la historia es genial. En la universidad, Cook encontró un trabajo de verano bastante peculiar. Era uno de los vaqueras que paseaban a la vaca Elsie, la mascota de la marca Borden, por todo el país. Y claro, ¿quién pone eso en el currículum? Pues él. Y fue justo esa anécdota tan rara la que le hizo destacar. Una persona de recursos humanos se acordó de haberle visto en una foto del periódico y ¡zas! Le dio su primera oportunidad en una agencia de bolsa. Es que es increíble. Una vaca le consiguió el trabajo en Wall Street. Claro que entrar fue lo fácil. Lo que vino después, eso ya es otra historia. Fue, vamos, un baño de realidad en toda regla. Una serie de palos uno detrás de otro que casi le cuestan la carrera antes de que despegara. Y es que su método de investigación al principio era de risa. Compraba acciones básicamente por intuición. ¿Que le gustaba la peli Encuentros en la tercera fase? Pues ala, a comprar acciones de Columbia Pictures. Y oye, sonó la flauta. La compraron y ganó pasta. Luego, ¿que le encantaba un restaurante? Pues a comprar acciones de Sambos. Y la empresa quebró. Así, sin más. En solo 2 operaciones tocó el cielo y el infierno. Y claro, como él mismo reconoció, se quedó totalmente enganchado a esa adrenalina. Al poco tiempo, su broker le enseñó el mundo de las opciones. Ya sabes, el supuesto dinero fácil. En su primera operación, con Teledyne, metió $1.800 y en 2 días había ganado 800. Se le debieron iluminar los ojos. Pensó, ya está, esto es lo mío, de aquí a millonario en 2 tardes. Como él mismo dijo, era mucho más fácil que estar en la granja paliando estiércol. Pero claro, el mercado tiene una forma muy suya de poner a la gente en su sitio. Se confió demasiado, lo metió todo a la misma jugada con Teledyne y lo perdió absolutamente todo. $23.000. ¡Puf! Desaparecidos. Fue su primer gran batacazo. La primera vez que el mercado le dijo, oye, que aquí el que manda soy yo. Y aquí es donde se ve de qué pasta está hecha una persona. Porque el fracaso no le hundió, ¿eh? Al contrario, se obsesionó. Se puso a analizar qué había pasado y tuvo una especie de epifanía. Pensó, a ver, si yo he perdido todo este dinero comprando opciones, alguien al otro lado tiene que haberlo ganado vendiéndomelas. Y ahí fue cuando le dio la vuelta a la tortilla. Decidió que a partir de ese momento, él iba a ser el que vendía. Y oye, la nueva estrategia le funcionó de maravilla. Para junio del 82, su cuenta ya iba por $165.000. Se sentía el rey del mundo, invencible. Y justo entonces llegó el desastre con mayúsculas. Hizo una apuesta de riesgo extremo. Vendió cientos de opciones naked, al descubierto, de una empresa llamada Cities Service. O sea, estaba apostando con todo a que las acciones no iban a subir. ¿Qué pasó al día siguiente? Pues que se anunció una oferta de compra sorpresa. Las acciones se pusieron por las nubes y su cuenta se convirtió en un agujero negro que lo absorbió todo. En pocos días no solo lo había perdido todo otra vez, sino que encima debía más de $350.000. Había reventado su cuenta y, lo que es peor, la de su familia. Esa noche, imagínate el panorama. Tuvo que enfrentarse a la llamada más dura de su vida. Se sentía un fracaso total. No solo había perdido su dinero, es que había perdido los ahorros de sus padres. A la mañana siguiente, con el estómago hecho un nudo, llamó a su madre y se lo soltó. «Mamá, he perdido $100.000 de vuestro dinero». Y le explicó que él debía casi $500.000. Estaba preparado para la bronca de su vida, claro. Pero la respuesta de su madre es que lo dejó sin palabras. Lo descolocó por completo. No hubo ni un grito, ni un reproche, nada. Su reacción fue de alivio. Su madre le dijo, solo es eso, pensaba que tenías cáncer. Fíjate, puso la catástrofe económica en una perspectiva totalmente distinta. Esas palabras lo cambiaron todo para él.
Y si esa respuesta fue sorprendente, la pregunta que le hizo justo después fue la que de verdad lo cambió todo. Fue el empujón que necesitaba. Su madre no le preguntó ¿por qué lo has hecho o cómo ha pasado? No, le preguntó ¿cuánto tiempo vas a tardar en recuperarlo? Fíjate la diferencia, no le estaba juzgando, le estaba diciendo confío en que puedes solucionarlo. Y Cook, sin pensarlo mucho, le soltó 5 años. Esa pregunta, esa fe ciega de su madre, fue lo que le dio la fuerza para no tirar la toalla. Y vaya si se lo tomó en serio. Impulsado por esa confianza, empezó lo que él llamó su penitencia. Durante 5 años, su vida fue una locura. Se levantaba a las 5:30 de la mañana para ordeñar las vacas, de ahí se iba a trabajar todo el día a la agencia de bolsa y al volver a casa a ordeñar otra vez. 2 trabajos a jornada completa. Con un único objetivo en mente: cumplir la promesa que le había hecho a su madre. Pero no se dedicó solo a trabajar como un burro, estudiaba. Se pasaba las noches llenando cuadernos, analizando el mercado, buscando patrones donde nadie más miraba. Y al final lo encontró. Creó su propia herramienta, el indicador de TIC acumulativo. La idea era sencilla. Se dio cuenta de que el mercado es como una goma elástica. La puedes estirar mucho, pero siempre llega un punto en que vuelve a su sitio. Pues su indicador hacía eso. Medía cuándo la goma estaba a punto de romperse, ya fuera por euforia o por pánico. Y esa era la señal para apostar justo en la dirección contraria. Era su arma secreta, forjada a base de noches sin dormir. La prueba de fuego para su invento llegó en 1987. Su indicador le dio una señal clarísima: pánico extremo en el mercado. O sea, el momento perfecto para ir a la contra de todo el mundo. Invirtió $55.000 y se sentó a esperar. Unos meses más tarde, el mercado se recuperó a lo bestia. Cook cerró la operación con una ganancia de $1.400.000. Lo había logrado. Y lo mejor de todo, habían pasado exactamente 5 años. Había cumplido su promesa. Después de todas estas experiencias, de tocar fondo y llegar a la cima, Cook acabó resumiendo toda su sabiduría en una serie de reglas. Son lecciones que, como se suele decir, aprendió a base de golpes, pero que al final le llevaron a un éxito increíble. Y su primera regla es, para mí, la más importante de todas. El trading no es un juego, no es un hobby, es un negocio. Y como cualquier negocio, necesita un plan de negocio. Antes de jugarse ni un céntimo, hay que tener muy claras las respuestas a estas preguntas. ¿En qué mercado se va a operar? ¿Con qué capital? ¿Cómo se entra y se sale de las operaciones? Todo, porque como dice Cook, si no tienes un plan, en realidad ya tienes uno, el de fracasar. Esto nos lleva directos a su siguiente punto clave. El mercado exige un respeto y una dedicación absolutos. Esto no es algo que se pueda hacer a ratos, los fines de semana. La diferencia, como él la explica, es muy simple. Un hobby te cuesta dinero. Una vocación, en cambio, te da de comer. En el aspecto psicológico, Cook es tajante. Hay una palabra que está prohibida: esperanza. Para un trader, la esperanza es veneno puro. En el mismo instante en que una persona se descubre a sí misma esperando que una operación que va mal se dé la vuelta, es que ya ha perdido el control. La esperanza es una emoción, y las emociones no tienen cabida en un plan de trading. Son el enemigo. Y su última lección es probablemente la más brutalmente honesta de todas. El éxito en esto no sale gratis. Exige años de trabajo durísimo y, por supuesto, exige perder dinero. Pero ojo, él no lo llama pérdidas, él lo llama pagar la matrícula. Es el coste de la enseñanza en la universidad más exigente del mundo, el mercado. Y la pregunta que nos deja en el aire es esa: ¿quién está dispuesto a pagar esa matrícula?